pues como le habíamos comentado, ya están aquí nuestras compañeras, nuestras colegas periodistas Daniela Pastrana, Jessica Cermeño y Luisa Cantú. Bienvenidas a Momentum. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Gracias, buenos días. Buenos días, chicas, muy buenos días. Así que, pues la Fiscalía General de la República el año pasado, pues hizo una propuesta después de una reunión que tuvo con el senador Ricardo Monreal. Alejandro Hertz Manero y Ricardo Monreal tuvieron un encuentro, una reunión, y pues unos días después salió la propuesta enviada por el senador de Morena, Ricardo Monreal, para modificar la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Eso ha merecido pues una respuesta no solamente de los colectivos de familiares que están buscando pues a sus personas queridas desaparecidas, sino que también obedeció y respondieron la propia Subsecretaría de Derechos Humanos encabezada por Alejandro Encinas, también la Comisión Nacional de Búsquedas encabezada por Carla Quintana, y esto ha derivado después de muchas protestas pues a un foro abierto y que ha habido discusiones incluso si cuál es el término que tendría que tener. En este foro que se dio en estos últimos días pues ha desatado también comentarios, protestas de los propios colectivos de familiares de búsqueda de desaparecidos, porque no se están incorporando a varios colectivos, etcétera. Una de las quejas fundamentales es que pues, la Fiscalía General de la República, en un término, digamos, más simplista, como decimos acá en México, pues se lava las manos y dice, pues hay algunas asignaturas que no me tocan. Y eso ha generado discusión, debate y demás. Yo lo que les propongo, mi querida Luisa Cantú, Jessica Cermeño y Daniela Pastrana, que por qué no empezamos ahora sí que por el principio. Y el principio sería la exposición que hizo precisamente el coordinador de asesores de la Fiscalía General de la República en este foro, y que él se llama Oscar Languet. Y él hace un planteamiento que, vaya que generó una respuesta ruda por parte también de Alejandro Encinas, de Carla Quintana y de los colectivos. Así que, pues, para entender el ángulo que presentan o que está mirando el fiscal Alejandro Hertz Manero, pues es esto que dice precisamente Oscar Languet de la Fiscalía General de la República. Vamos a escucharlo. Lo único que pretende es garantizar el mejor funcionamiento del Ministerio Público de la Federación, tanto como órgano como ente encargado de la investigación de los delitos y persecución de ellos ante los tribunales. Desafortunadamente, la discusión sobre esta iniciativa no se ha tornado sobre el planteamiento es la mejor forma de organizar el funcionamiento de la organización y del Ministerio Público. Desafortunadamente, se ha mezclado el tema y el grave problema de los desaparecidos en México para justificar que la Fiscalía General de la República deba seguir instrucciones de la Secretaría de Gobernación y de sus distintos órganos. Se han planteado la existencia de instrumentos legales que todo lo que pretenden es establecer líneas de investigación, políticas de persecución criminal y formas en las cuales la Fiscalía General de la República debe enfocar el uso de su presupuesto público desde órganos externos a la Fiscalía. Desafortunadamente, esta es la discusión que vamos a tener en el futuro. Las funciones de la Fiscalía General de la República y del Ministerio Público están perfectamente determinadas en la ley de la materia. La ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda claramente establece cuáles son las funciones y obligaciones del Ministerio Público Federal. Ninguna de estas funciones
está siendo propuesta ser modificada, limitada o reducida en alguna forma. La Fiscalía General de la República diariamente cumple con sus funciones, diariamente colabora con todos los órganos del Estado mexicano en el cumplimiento de sus funciones, particularmente en materia de desaparición forzada de personas. Pues vaya forma de enredar las cosas, porque al final del día, con esos argumentos que acabamos de escuchar, lo único que se hace es contaminar el tema, porque en términos reales, la iniciativa que se discute en el Senado básicamente exime a la Fiscalía General de la República de la responsabilidad de participar en todas sus funciones de la búsqueda, las tareas de búsqueda de personas, y peor aún, pretende hasta eliminar el Consejo Ciudadano, con lo cual se elimina la forma de mantener una supervisión necesarísima en un ente como es la Fiscalía General en temas de vital importancia como es los desaparecidos. ¿Cuál es tu evaluación, Jessica Cermeño? ¿Cómo ves este tema? ¿Qué tanto estaríamos tratando de volver al pasado, que es otro de los argumentos en el debate, de volver a una Fiscalía General más bien parecida a la Procuraduría de los 70s? Pues mira, Alberto, yo la vez pasada que estaban aquí platicando, yo no pude estar porque Univisión me envió a Sinaloa precisamente a investigar y a ver la reacción que tenía la gente por la detención de Emma Coronel. Una de las personas con las que yo pude hablar, estando allí en Culiacán, fue con María Isabel Cruz, que es la líder de las Abuesos Guerreras, este grupo que prácticamente ya tiene a más de 500 madres del centro del estado de Sinaloa buscando a sus hijos desaparecidos, una situación que se ha vuelto muy compleja en Sinaloa y que ahora con lo que está ocurriendo, pues con el cártel de Sinaloa y con todas estas detenciones parece que se va a complicar. Ella, lo primero que me preguntó antes de hablar de Emma Coronel o de quien fuera, fue ¿quiénes nos van a ayudar ahora a buscar si se aprueba la reforma que están planteando para la Fiscalía? Me impresionó, y más allá de lo que yo pueda creer, estoy transmitiendo aquí la preocupación que existe, no solo de ella, sino de muchos grupos de mujeres, hombres y mujeres, padres de personas desaparecidas en este país, que se están dando cuenta que si estaban solos en este momento, que se iniciaron solos con la búsqueda de sus familiares porque no tuvieron apoyo en un momento municipal, después apoyo estatal, después apoyo nacional, que se están dando cuenta que esta ley prácticamente blinda a la Fiscalía de que les pueda proporcionar cualquier apoyo. Y me parece gravísimo porque viene apoyada por el líder del Senado del partido Morena, que dentro de una de las principales cosas que llevó, me parece, a Andrés Manuel López Obrador, el apoyo social que tuvo Andrés Manuel López Obrador, era para tratar de encontrar otra salida a la militarización que había habido durante los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto a este caso. Entonces, me parece hasta doble traición, sí, y son palabras también de María Isabel, no son mías, lo que está ocurriendo, porque ella lo que nos dice es, en este momento, lo único que pasa cuando nosotros vamos a hacer una búsqueda, que por cierto hace poco las balacearon incluso llegando a un terreno ahí cerca de Culiacán, una situación muy complicada que viven ella y los demás colectivos, que es algo que se repite en varios lugares de este país. Me decía, lo único que nosotros hacemos es llamar al Ministerio Público para que cuando nosotros encontremos algo, ellos puedan certificarlo. Ahora no nos queda claro ni siquiera si eso van a poder hacer. Después hasta nosotras, escúchenme esto porque de verdad estoy preocupada e indignada por como me lo dijo, porque fue, incluso hasta nosotras podrían acusarnos después de delincuencia organizada si no hay alguien que verifique que nosotros estamos encontrando un cuerpo. Y tiene toda la razón, me parece que tiene toda la razón. Y si nosotros revisamos lo que está pasando con esta propuesta, prácticamente desde octubre, que fue cuando Ricardo Monreal empezó a hablar de ella, lo que decía es que era una propuesta para adelgazar a la Fiscalía, ¿no? de sus funciones porque se tenía que hacer más ágil su operatividad,
hablaba de un punto de austeridad, que pongo la pregunta en esta mesa es si en este momento, como está la situación en el país y específicamente con el tema de los desaparecidos, que es de donde quieren deslindar a la Fiscalía, se puede hablar de austeridad en este tema. A mí me parece que no. Por supuesto, al ver la desesperación en la que están los colectivos, sobre todo que se están enfrentando no solo a esta ley, sino también a los grupos del crimen organizado que en muchos lugares pues están intocados, creo que es algo que tenemos que seguir mencionando y haciendo debates y tratando de que, a pesar de que hay un parlamento abierto, hay mucho miedo de que prácticamente esta ley pase como la ley eléctrica y como otras leyes que prácticamente fueron intocadas porque así lo establecía Morena, ¿no? Ya. Jessica Cermeño, pues muchas gracias. Luisa Cantú, Daniela Pastrana, Jessica y Alberto, a propósito precisamente de lo que comentaba Alberto, pues pareciera que estamos regresando a otros tiempos, a otros momentos, pues esto fue lo que dijo Alejandro Encinas, esto es lo que respondió Alejandro Encinas al coordinador de asesores de la Fiscalía General de la República, después de lo que escuchó que él dijo, esto fue lo que le respondió. Claro, esta es una manera, lo estamos presentando de manera resumida. Vamos a escuchar a Alejandro Encinas. La verdad es que ahorita que escuché la intervención del señor Óscar Langlet, pues la verdad es que fue un regreso al pasado, a las mismas viejas posiciones de lo que fue la Procuraduría General de la República, en donde no entienden qué es lo que estamos discutiendo. La autonomía de la Fiscalía debe ser entendida como una fortaleza del Estado, no como autarquía, como un divorcio entre la Fiscalía y las fiscalías de los estados con las distintas áreas de gobierno. Cuando discutimos el protocolo homologado de búsqueda, en donde en las observaciones que se hacen al proyecto, la mayor parte de los integrantes de la Procuraduría hacen un planteamiento fundamental. En la página 13, en el primer párrafo, dice: es necesario replantear el concepto de derecho de toda persona a ser buscada, en tanto que una persona desaparecida no puede exigir un derecho del que no puede disponer por no gozar de su libertad y por tanto no tener acceso a una autoridad que impulse su búsqueda. En todo caso, se debe ajustar este interés de proteger los derechos de los familiares o víctimas indirectas. Es decir, lo que subyace en el fondo es algo que discutíamos en las legislaciones anteriores, en las legislaturas anteriores, en donde se pretende que se elimine la responsabilidad de la Fiscalía de concurrir con los familiares de las víctimas, con los mecanismos que están establecidos, ya no solamente en materia de desaparición de personas, es el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, es la Comisión Interinstitucional contra la Tortura, la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas, otros mecanismos en donde queremos corresponsabilidad de la Fiscalía. Ya que hay que recordar que si bien hay facultades y competencias exclusivas de los distintos órdenes de gobierno, de los órganos autónomos, también hay facultades y competencias concurrentes. Y lo que estamos haciendo es buscar nuevos mecanismos de intervención estatal para enfrentar esta situación. Y voy a poner solamente 2 ejemplos exitosos que hemos hecho en este gobierno y que son del dominio público. El más importante es la concurrencia de la Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia en el caso de Ayotzinapa y la Unidad Especializada para la Litigación e Investigación que tiene la Fiscalía General de la República en este caso, donde participamos de manera conjunta o de manera muy significativa lo que es el grupo de judicialización, donde concurrimos la Fiscalía General de la República, el Consejo de la Judicatura Federal y el Gobierno Federal para atender los problemas más contingentes que en estos momentos se enfrenta el país. Yo creo que hay que dejar atrás esa visión anacrónica de una procuraduría rígida, vertical, por encima de los demás órdenes de gobierno y entender que la crisis que vivimos en estos momentos requiere de nuevas formas de actuación del Estado mexicano. Esa es la discusión, señor Langlet, no otra. Que se fortalezca la Fiscalía, por supuesto, queremos una Fiscalía fuerte que por fin cumpla con su responsabilidad y acabe con esta impunidad que existe en el país, donde el 98% de los delitos no se castigan. Pero también queremos efectividad para que, poniendo en el centro a las víctimas,
y a las instituciones responsables de garantizar la defensa de los derechos humanos podamos trabajar de manera conjunta. Ese es el debate. No pretenda darle usted la vuelta ni distorsionar lo que queremos plantear en la nueva ley. Muchas gracias. Vaya respuesta de Alejandro Encinas. Luisa Cantú, ¿cuál es tu mirada ahí en un país que, como bien también señaló Carla Quintana, quien coordina, la titular de la Comisión Nacional de Búsquedas, 83,858 personas desaparecidas? Ese es el dato, y 25 sentencias a nivel nacional de una cifra de 83,858 personas desaparecidas. ¿Qué decir de la propuesta e iniciativa de la Fiscalía General de la República? Creo que yo coincidiría un poco más con la postura del subsecretario Alejandro Encinas. Me parece que tiene razón en que si se está buscando una nueva ley orgánica, es decir, se está buscando una reforma, es precisamente para fortalecer ciertos ámbitos de la Fiscalía. Por eso se transformó en primer lugar en Fiscalía. En la exposición de motivos de este dictamen, uno de muchos que han circulado, porque creo que ni siquiera hay mucha claridad sobre qué es exactamente lo que se va a discutir, las propias organizaciones y los colectivos que participaron en este Parlamento Abierto decían, estamos especulando porque no tenemos un documento que nos diga exactamente qué van a discutir primero las comisiones y luego el Pleno, pero en alguno de estos que fueron filtrados a la prensa y que por eso podemos medio intuir por dónde viene, en la exposición de motivos decía que se trata de fortalecer la independencia y autonomía particularmente de los ministerios públicos. Y creo que ahí está el centro del debate o uno de los temas que deberíamos estar debatiendo más a fondo, porque lo que dicen las organizaciones, y aquí leo textual una columna de Fundar, es que llegó la hora de cuestionar el monopolio que tiene el Ministerio Público sobre el uso de ciertas herramientas investigativas. Y creo que esto tiene muchas caras. Para empezar, efectivamente hay un altísimo índice de impunidad, es prácticamente indefendible querer seguir como están porque no se le están rindiendo cuentas a la gente. Entonces, que los ministerios públicos sean los únicos que puedan investigar, efectivamente está quedando muy corto. Yo pediría que pensemos en autonomía no como... es decir, la autonomía debe significar que no responde a intereses políticos ni económicos, no que no tiene la obligación de rendir cuentas. Y a veces ahí se confunde un poco la situación. Creo que eso le pasó a Oscar Langlet. No se les está diciendo que se subordinen, sino que cooperen, ¿no? Que amplíen, digamos, el margen de respuesta para la sociedad. Y honestamente creo que quien lo está pidiendo es quien mejor resultados ha dado. Y ahí está el caso de Ayotzinapa. La única verdad histórica, bueno, digamos la más contundente que se rompió fue gracias a una cooperación interinstitucional encabezada por Alejandro Encinas, ¿no? Entonces, creo que en los hechos ha traído mucho mejor resultado la cooperación que cada quien opere por separado. Y la realidad es que la Fiscalía tiene una historia pues, de que le cuesta mucho trabajo cooperar con otros organismos, ¿no? Ahí está el ejemplo de la UIF, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como que no le gusta trabajar en equipo. Y la realidad es que esto no está dando resultados para la gente. Entonces, yo pensaría que se tiene que poner, por supuesto, en el centro a las víctimas, como creo que han planteado casi todos los colectivos, pero también este debate sobre los MPs, incluso por su propia seguridad. Al depender toda la investigación exclusivamente de una persona, también les expone de una forma impresionante. No, creo que ni siquiera tenemos el número de los que han desaparecido, las y los de quienes han sido asesinados. Sabemos, creo, por historias de terror de colegas o propias que eso sucede, pero no hay ni siquiera un registro oficial. Creo que para protegerles y proteger las garantías y derechos de las víctimas, vale la pena poner un ojo especialmente en los MPs, perdón. Habrá que revisar con cuidado este argumento de Fundar, sobre todo porque me parece un poco un terreno resbaloso el hecho de que se pretenda ampliar la cantidad de organismos que tengan la posibilidad de hacer labores de investigación. Yo diría personalmente que lo que hace falta es que tengamos un ministerio público eficiente, ajeno a la corrupción y que sea debidamente supervisado, no que haya otros elementos u otras corporaciones que tengan la facultad de investigar, porque eso ha sido muy cuestionado. Pero bueno, ese es mi punto de vista. No sé, Dalila Pastrana, Ricardo Monreal ha sido tema de varias iniciativas controvertidas. Recuerdo la del Banco de México, recuerdo la de las comisiones bancarias muy al inicio de la administración actual.
Pero a mí me queda la impresión de que él no se manda solo, que esta propuesta ahora de la ley para modificar la ley orgánica de la Fiscalía General no podría haberse planteado sin el aval, por lo menos tácito, del presidente de la República. ¿Tú qué piensas sobre este tema, Daniela Pastrana? Hola, pues sí, mira, justamente cuando, más que las iniciativas de Ricardo Monreal, a mí las posiciones del fiscal Gertz siempre me recuerdan a este personaje de Los Miserables, de el policía que es como súper duro, Javert, ¿no? Que dice uno, bueno, que entienda un poquito, ¿no? Que entienda un poquito, que tenga un poquito de sensibilidad, y él va como policía así durísimo. Y justo hoy, que estábamos en la conferencia esta que se alargó muchísimo, la conferencia de prensa de hoy, estaba pensando en lo que dijo el presidente en algún momento sobre el debido proceso. El presidente tiene su propia lectura de lo que debe ser la justicia, lo ha expresado varias veces. Ha dicho que hay un exceso de unas posiciones legales frente a la justicia, a lo que debe ser la justicia, y no terminamos de entender luego qué es lo justo para él. Pero pues hoy cuestionaba esto del debido proceso y decía que él llama a un amplio debate sobre este asunto, porque tiene que haber debido proceso, pero también tiene que haber transparencia, decía, porque luego ve el debido proceso como un elemento para limitar la transparencia. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo sí creo que hay sintonía en eso. Yo pensaba mientras escuchaba la conferencia que le hace un cursito, falta un curso de derechos humanos. A veces parece que no comprende muchos términos de derechos humanos. Y el presidente y por supuesto el fiscal. De Monreal no sé cuáles puedan ser sus motivaciones, pero de los otros dos sí me queda claro que tienen de pronto una falta de comprensión de lo que ha llevado a derechos humanos a establecer como ciertos principios, ¿no? Y pues lo que yo creo es que es un poco lamentable. Mira, el tema de las fiscalías y el tema de los ministerios públicos es un enorme tema. Yo creo que es el área más filtrada que hay de las independencias, de las dependencias federales que tendrían que estar involucradas en la búsqueda de personas. Lo hemos visto en el mecanismo de protección a periodistas y a defensores, en los distintos espacios que hay, están muy infiltradas. Y hay que hacer un trabajo muy profundo ahí. Yo no sé si lo van a lograr, si les va a dar tiempo, si lo están intentando siquiera, pero hay que hacer un trabajo muy profundo. Y claramente no se puede decir que todos todos los ministerios están corrompidos, pero sí hemos sabido en los últimos 10 años de muchos casos de ministerios públicos que son muy pocos, y dos, que tienen, que no ayudan, ¿no? Más bien están trabajando para los grupos criminales. Entonces, yo no entiendo, que trato de entender esto que dicen de adelgazar la estructura, esto de ser independientes, esto de a mí no me van a mandar, que creo que también es una posición un poco machista ¿no? A mí no me mandan y yo voy a decidir solo, pero estoy mucho más de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que dice Luis, es muy peligroso y no ayuda. Debería entender que en una situación de emergencia, como la que hemos estado y lo que requiere el tema de búsqueda de personas en una situación tan crítica, se necesita la cooperación, se necesita que trabajen juntos, se necesita que estén, se necesita que haya unos vigilando los otros, porque la situación es muy crítica. Ya, gracias, Daniela. Jessica Cermeño, en alguna mañanera le planteaba esto al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque precisamente en los recorridos que hemos hecho en el centro del país y en el norte del país, hablando con los distintos colectivos de madres que están en búsqueda de sus hijos o hijas desaparecidas, pues hay este sentimiento de abandono, y que de pronto no corresponde con el discurso oficial.
Y por el otro lado tienes la corriente donde ves que ha tenido el presidente López Obrador pues también iniciativas y ha desbloqueado muchos de los procesos que tenían completamente bloqueados el sexenio de Peña Nieto o de Felipe Calderón. Entonces siempre está este dilema y esta discusión de si el presidente está haciendo o no lo correcto y el ángulo que hay de los colectivos. Uno de los temas que se repitieron en este foro abierto que hay es que las colectivas o los colectivos dicen, uno, esto que se llamaba, Luisa, pues ¿y qué vamos a discutir? ¿No? Dennos el documento, por un lado. Y el otro es que estos colectivos se terminaron a lo largo de los años convirtiendo en expertas y en expertos en el tema. Un caso emblemático, por poner uno, es el Fundec, ¿no? En ese sentido, me quedo pensando en la articulación que tendría que haber y no en esta separación como lo está entendiendo el fiscal general de la República. Es decir, yo le planteaba al presidente, ¿por qué no ha habido una reunión entre el presidente del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia, que es el mismo Arturo Saldívar, de la Fiscalía General de la República, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Comisión Nacional de Búsqueda, de las fiscalías estatales, porque no estaba habiendo avance en las investigaciones, sino que más bien lo que se encuentra en las comisiones estatales y la Comisión Nacional de Búsqueda es un bloqueo o una inacción por parte de muchas de las fiscalías estatales. Desde tu mirada en este trabajo periodístico que llevas haciendo ya durante varios años y sobre este tema, ¿cuáles son, desde tu punto de vista, los puntos que había que destrabar o darle una atención prioritaria por parte de la autoridad federal? Es que yo creo que en esto que ya escuchamos a Encinas, a mí me parece que durante este gobierno ya se logró, al menos desde la Secretaría de Gobernación, que estén al menos funcionarios mucho más adecuados para tratar este tema, ¿no? Me parece que a lo que han hecho desde la Comisión Nacional de Búsqueda, ahora es muy, muy notable que siendo una iniciativa de Morena sea el propio Alejandro Encinas, ¿no? Que les diga, miren, esto es lo que veo, y prácticamente redireccione el debate y cuestione lo que se está presentando desde el lado, porque podría parecer, a alguno le podría parecer más fácil que en realidad pues se quede callado y no diga nada, pero creo que la manera en la que ellos han enfrentado, desde donde han podido, de la Secretaría de Gobernación, eso ha sido un muy gran avance para empezar a desbloquear, como tú bien dices. Pero sí es verdad que al llegar a la Fiscalía, yo sí creo que es por saturación, o sea, empezando por la saturación que existe de casos, por las constantes problemáticas. Las fiscalías estatales, además, como decía Daniela, en muchos sentidos están cooptadas, ¿no? Yo creo que reporteado muchos periodistas que hemos estado en esto, que hombres, mujeres que van a denunciar la desaparición de su hijo e inmediatamente solamente hablan con el Ministerio Público, y saliendo del Ministerio Público ya hay alguien que les dice regrésate porque tienes que quitar esa denuncia, ¿no? En esa situación tan compleja están los órganos de justicia a nivel estatal, sobre todo en este país. Entonces, yo creo que la manera más fácil de destrabar, ¿no? Que no es manera fácil de destrabar en este tema, pero sí tiene que ser un poco descongestionar o poner a más personas, por eso hablaba yo de la austeridad, a ver este tema, que yo creo que sí tiene que ser un tema fundamental, porque ya diste tú la cifra, la última cifra que están dando de desaparecidos, que es brutal. Es brutal. Pocos países tienen la crisis de derechos humanos que tiene México. Entonces, creo que en lugar de enfocarse, antes de decir vamos a hacer una operación de austeridad,
Lo que tendría que verse es ver cómo podemos hacer más mecanismos para utilizar este expertise que ya tienen los familiares en nuestro beneficio, ¿no? Porque no existen ni los suficientes peritos, no existen ni las... ¿Cuánto se tardan? Hablemos, es que la fiscalía a revisar alguna fosa donde ellos encontraron algún pedazo, ¿no? De cuerpo, algún fémur, no sé. Se pueden tardar mucho más de 24 horas, por ejemplo, ¿no? Que No, a veces hasta 40. hay, Sí, sí, hay casos que son 15 o 20 días. exacto, Sí, exacto. O sea, puede ser un mes, ¿no? Digamos que sí. es como un mes, 15, 20 días. En el caso, por ejemplo, ni siquiera las abuesas, en el momento que las balacearon, ni siquiera pudo llegar gente ese mismo día a resguardar la zona para cuidarlas, por ejemplo, que eso pasó hace pocas semanas, ¿no? Entonces, es como nos damos cuenta que hay una saturación absoluta. Y efectivamente, en lugar de hacer estas sinergias, lo que quiere la propuesta que se está presentando, que ya el Centro PRO, ¿no? Que es el encargado de defender de representar a los padres de los 43 en los tribunales, ya varias organizaciones, México Unido contra la Delincuencia, la Comisión Mexicana para la Defensa de Derechos Humanos, varios colectivos que han dicho que lo que se tiene que más bien es sumar, y me parece que Encinas también lo tiene muy claro. Me parece que también desde la Comisión de Búsqueda lo tienen muy claro. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y eso Monreal ha dicho que es la mejor manera. A veces Monreal, yo escucho sus explicaciones sobre las leyes que propone y la verdad es que no entiendo efectivamente a quién está representando, pero no están escuchando en este momento a sus propios, digamos, compañeros representantes desde la Secretaría de Gobernación. Eso, por lo menos a mí me da esperanza de que Encinas se presente en un foro público y diga, esto no estamos de acuerdo porque nosotros estamos viendo esto. Creo que ese es un inicio, pero sin duda es es descongestionar, no hacer lo que ellos quieren hacer, desvincular. Pudiera ser descongestionar, Luisa, como dice Jessica Cermeño, porque ciertamente la Fiscalía General de la República tiene casi 4 o 5 edificios llenos de expedientes que no ha resuelto, y si echamos una mirada a las fiscalías estatales, ahí va a estar todavía peor. Pero me pregunto si es nada más un tema de descongestionar, que es como el argumento central de la propuesta de Monreal y de Gertz, de quitarle, hacerla más ágil, pues, la atención de la Fiscalía. ¿Es un tema de esta naturaleza o en el fondo se trata de un no entendimiento, de una incomprensión de la realidad que está viviendo el país en esta crisis de derechos humanos y tratar de meterla en una óptica totalmente legalista de los abogados de los 70? Yo no me quito de la idea de la cabeza de que esto sí es algo muy parecido a eso. ¿Qué piensas tú de este tema, Luisa? Sí, creo que coincido en que es lo segundo, una negación, bueno, un desconocimiento, pero no sé si inocente o a propósito. No digo que sería también ya negligente a esta altura tener desconocimiento de estos procesos que decían Daniela y Jessica, ¿no? Y eso también es un delito, por cierto. Pero bueno, creo que ahora que hablas del papel y de esta, ¿no? Como vieja usanza, en realidad me parece que, digamos que la subordinación justo de fiscales, MPs y demás, no depende necesariamente de un papel. Por eso me parece un falso argumento lo que está llevando al Congreso la Fiscalía. Es decir, hemos visto subordinación justo de muchos integrantes, tanto de las fiscalías estatales como de la Fiscalía Federal, de los MPs, a grupos políticos y a grupos de crimen organizado sin que eso esté en el papel. Pues no creo para nada que eso importe. Lo que sí importa es la cooperación, porque justo otro organismo público o un organismo de la sociedad civil no puede ponerse a investigar si no tiene las facultades. Por eso yo pensaría, pensando en el menor daño, es mucho más inteligente darle facultades a otras personas que tienen ya esta expertise que preocuparse por una subordinación que ya está de facto, aunque no esté en la letra, ¿no? Y efectivamente, como decía Jessica, hemos visto que las colectivas, estas organizaciones, estas familias que han tenido que conformarse más bien en organizaciones y colectivas, han llenado un vacío que ha dejado por muchos años la Fiscalía, quienes se supone tenían que investigar y rendir cuentas, ¿no? Y entregar resultados y entregar culpables y garantías de no repetición. Entonces, ¿por qué no escucharles? ¿Por qué no precisamente empoderarles y recolectar, digamos, todo lo que
han tenido que aprender porque, insisto, llenaron un vacío y no les quedó de otra. No sé cuál sea el miedo a soltar y no quiero pensar mal, pero efectivamente creo que pues solo puede haber una razón, ¿no? Si tú sabes que esto está pasando, sabes quién tiene la respuesta y no la quieres, es porque tal vez no quieras que se resuelva, porque tal vez encuentres algo que no haga quedar bien a tu gente o a gente cercana. Gracias, gracias, Luisa Cantú. Me quedo pensando en esto que señala Jessica Cermeño, Daniela Pastrana, y que tiene que ver con la asignación de presupuestos. Ese precisamente era otro de los puntos que planteé en algún momento en la mañanera. ¿Cuál es el presupuesto, por ejemplo, asignado a la Comisión de Delitos por Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República? Eso le preguntaba al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ¿por qué no incrementar al doble mínimamente, si no es que al triple, el presupuesto asignado a la Comisión Nacional de Búsqueda? Y esto lo toco y me parece importante, Daniela Pastrana, esto que señaló también Jessica Cermeño, porque la respuesta del presidente comúnmente es: para esos temas no hay límite, no hay un límite, lo que necesiten. Y lo que yo le planteaba, sí, pero es que en el proyecto estructural, si la asignación son 720 millones de pesos, por ejemplo, a la Comisión Nacional de Búsqueda, que se le está repitiendo el presupuesto que estuvo asignado el año pasado, dice, no le bajó, a pesar de la pandemia se mantuvo y este 2021 se mantiene. Ok, sí, pero ese presupuesto le da para un personal ínfimo. Es solamente el personal que se requiere, no solamente para la Ciudad de México, para el interior de la República Mexicana, pues es tremendo. Tendría que ser mínimamente el doble, y uno alcanza a percibir, Daniela Pastrana, que los propios, sea el subsecretario Alejandro Encinas, o sea Carla Quintana, o sea quien sea, pues como que es un tema del que no necesariamente quieren hablar mucho, y se entiende por qué. Están ahí cumpliendo una función, y también decir sí necesitamos más, pues se puede interpretar como que le están golpeando al presidente, etcétera, etcétera. Pero no es un asunto menor el tema del presupuesto. Y contrario al planteamiento que hacía de que por qué no iba el titular de la unidad de delitos contra desaparición forzada de la Fiscalía General de la República, que fuera ahí a la mañanera y que explicara cuáles eran los resultados que había tenido desde que se formó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, a finales del sexenio de Enrique Peña Nieto, hasta la fecha. En lugar de, ¿y cuál era el presupuesto asignado? En lugar de que hubiera una respuesta y que se presentaran, pues sale esta otra propuesta de la Fiscalía General de la República, en donde básicamente y prácticamente, pues esa unidad desaparecería por completo. Daniela Pastrana. Sí, no sé si me escuchas. Sí. Déjame ver. Sí, ya. Pues mira, te escucho y la verdad es que no tengo respuestas porque me parece incomprensible. Ya, me parece incomprensible. Yo creo que, mira, yo estuve cuando era ya presidente electo en la reunión esta de Tlatelolco, que yo creo que es cuando el presidente realmente dimensionó lo que era el tema de las desapariciones en este país. Después hubo otra reunión donde les dijo, yo voy a estar aquí siempre, ¿no? Nos vamos a reunir cada 3 meses. Luego ocurrió que una señora se hincó y con estas cosas que tienen luego como de policías chinos, de que todo ven desconfianza en todo y que de parte de quién y no sé qué, ahí como que hubo un quiebre, porque además fue la marcha esta de Sicilia y como que se empezó o sea, quién sabe por qué empezaron a entender que había ahí como muchas intenciones más allá de lo de los desaparecidos, pero eso como que lo tomaron, o como que lo tomó el presidente, como no sé si como pretexto, no quisiera decir esa palabra, pero sí como una forma para evadir un poco el tema.
O sea, yo sí creo que no ha sido suficiente para nada, para el nivel de lo que nosotros nos tocó cubrir, lo que nos ha tocado cubrir en los últimos 10, 12 años en el tema de la violencia. Justo hace muy poquito entrevistaba a Rubén Figueroa, que es un defensor de derechos humanos de migrantes, que pues se ha dedicado no sé cuántos años a buscar personas desaparecidas y ahora está desaparecido su hermano, ¿no? Desde julio. Y él lo que me decía es eso, me decía es que no solo es suficiente que los encuentren o que los busquen y los encuentren, necesitamos que deje de desaparecer la gente, porque su hermano desapareció en julio del año pasado, ¿no? Entonces, el tema es que eso sigue ocurriendo y no se le ha puesto el foco ni la atención que debería tener o que tienen otros temas de importancia en el país al tema de las desapariciones, de la violencia. Dicen, no, pues ya va bajando, ya va no sé qué, subió no sé cuánto, pero realmente, o sea, la atención que requiere ese tema, el compromiso que tuvo el presidente con las familias en Tlatelolco y después en Palacio Nacional, decir, aquí voy a estar yo siempre dando la cara y nos vamos a estar reuniendo cada 3 meses para explicarles en qué va, eso se perdió. Eso se perdió después de la marcha de Sicilia, no se ha recuperado así. Él está en la misma lógica de decir, bueno, estamos atendiendo las causas que originan el problema, que son las causas sociales y todo eso, y aparte tuvo la pandemia, o sea, uno piensa que pues sí, debe haber muchos problemas que atender en el país, y claro, tienes que contratar ministerios públicos, tienes que contratar médicos, tienes que contratar maestros, porque dejaron el país hecho un desastre, eso es la realidad. O sea, esto se está cayendo por todos lados, hay goteras por todos lados y tiene urgencias por todos lados. Pero en esas urgencias, no creo que no le ha puesto ni se le está poniendo la atención que se necesita y que se requiere y que es urgente, porque no va a haber sanación en este país mientras esto siga ocurriendo y siga habiendo desaparecidos y mientras no se le ponga la atención que debe al tema. Es una herida tremenda. Y bueno, pues eso, entonces a mí me parece de pronto incomprensible. Yo quisiera tener una versión final de todas estas filtraciones que dice Luisa. Me gustaría también tener la visión de Monreal y saber exactamente qué argumenta, porque al fiscal lo conozco hace muchos años y siempre he creído que es así como ya ver, pero pues Monreal no sé qué está pensando o qué están pensando en Morena o por qué están impulsando esto o qué es lo que quieren. Me parece que con la poca información que tenemos hasta ahora, pues es bastante lamentable, no solo lamentable, sino que es preocupante lo que está, muy, muy, muy preocupante lo que se está queriendo aprobar. Pues sí, es bastante serio el tema, porque no es nada más una iniciativa legal, no es nada más un tema de austeridad, como se ha estado planteando desde los últimos meses, sino una forma de ver, de entender un problema gravísimo como es esta herida enorme de la desaparición de personas y otros temas en los cuales tendrá que ver la Fiscalía. Nos quedan unos minutos, no sé si quieran que abordemos el otro tema que se había planteado, que era la reforma a la ley eléctrica, o nos concentramos para profundizar un poco más sobre este asunto, no sé cómo ustedes lo vean, compañeras. Es que el otro es un temotota, ¿no? Por eso lo pregunto, Sí. por eso lo pregunto justamente, porque ahí sí tendríamos que ocupar otra hora. Entonces, sí. Yo también creo lo mismo, no sea Jessica y Luisa, sino también para ir cerrando como con una reflexión final sobre el escenario de la situación de las búsqueda de personas desaparecidas y la atención que le da el Estado mexicano al tema. Bueno, yo ahorita que decía Daniela de que ya no se siguieron estas reuniones con las familiares de desaparecidos, con estos colectivos. Sí, yo percibo con los que he hablado mucho tristeza, mucho enojo. Sí les gustaría tener un contacto mayor con el presidente, al menos que cumpliera, porque sí fue prácticamente una promesa que hizo, ¿no? Y solo ha habido una reunión que con ellos, ¿no? Y lo ven algo muy lejano y creo que más que hablar de
cómo están, digamos, la situación en de cómo se va a llevar a cabo todo este proceso legislativo. Sí me gustaría terminar con una reflexión de lo que implica para un país como el nuestro que haya tantas personas desaparecidas. Nosotros, los periodistas que salimos de repente a buscar otros temas, es impresionante cómo siempre terminas hablando de desaparición. Casi a donde quiera que vayas en este país. Como bien dice Daniela, esta herida que tiene México, mientras no se sane, así bajen los niveles de violencia, vamos a sentir todavía que se le debe algo a la sociedad, las madres, los padres que han creado estos colectivos, se sienten sobre todo, lo que me han hecho saber en este momento, en una indefensión absoluta, porque esperaban que fueran más arropados durante este gobierno, y lo que sienten es que si esta iniciativa se aprueba en sus términos como está, eso no va a ocurrir. Y México tiene una deuda muy, muy fuerte, porque los niveles de desaparición que incluso se están llevando ahorita, por poner un ejemplo, en Guanajuato, ¿no? En Irapuato, a donde llegan los criminales a los anexos y se llevan a 10, a 20, a 5, con toda la impunidad. Lo que está pasando en Sinaloa, después de ese jueves negro donde fue liberado Ovidio Guzmán, que lo que me dicen es que se fueron muchos jóvenes con estos sicarios que estaban llenos de armas y ya nunca regresaron. Lo que está pasando en Sonora, en el norte de Sonora, en la zona de Bavispe, con las balaceras, es brutal. Es brutal, y creo que se tiene que hacer, se tiene que dar una batalla para que la fiscalía no se desentienda de todo este problema, ¿no? Porque a mí me parece que sí es un fuerte intento de la fiscalía de Gertz Manero para dejar este tema lejos de ellos. Ya podríamos hablar simplemente de los periodistas que están amenazados, que eso también quieren ya no saber más. Según lo que se ha filtrado de esta iniciativa, creo que se debe dar una lucha desde nuestros frentes por todo el terror, el drama que hemos visto, para que eso no ocurra. Luisa Cantú, ¿tú tienes esperanza? ¿Cuál es tu reflexión? Pues yo cerraría diciendo que efectivamente es importante la persecución del delito, pero sería mucho mejor, como decía Daniela, la prevención del delito. Y para ello se necesita una reparación fuerte del tejido social. Y yo solo no quitaría el dedo del renglón de que no solo es un asunto del presidente, efectivamente él es la cabeza, pero también es un tema estatal y es un tema municipal. La reparación del tejido es desde la infraestructura correcta en la calle hasta que no se desvíe el dinero para educación o para salud, ¿no? Por eso es también importante no dejarlos ir cuando hay acusaciones, por ejemplo, de desvío de recursos, ¿no? De malversación y demás. Ahora que está muy también en la esfera pública el tema de cabeza de vaca, por ejemplo, ¿no? Va mucho más allá de un enriquecimiento ilícito. Hay que pensar que cada peso mal usado fue parte, digamos, de esta bolita de nieve que creció hasta hacer un Estado fallido y permitir estos niveles de violencia. Entonces, sí es el presidente, pero son los gobernadores, son los alcaldes y son el resto de los poderes que tienen una obligación con la ciudadanía y que también se han lavado las manos diciendo cuántos más AMLO, ¿no? Sí, AMLO, pero sí todos también y todas. Gracias, Luisa Cantú. Pues precisamente era uno de los comentarios que hacía alguien de la audiencia que decía, ustedes quieren que el presidente resuelva todo y los estados están podridos en corrupción y la gente no quiere cambiar por mendigos pesos, se venden, el presidente no hace milagros. Y ese es uno de los temas que es recurrente también, Daniela Pastrana, no solamente en este tema, en prácticamente en todos los temas políticos, sociales, económicos, hay un reclamo también de la audiencia, decir, bueno, todo se lo cargan al presidente y los gobernadores y los presidentes municipales, ¿dónde están APA? Sí, bueno, en eso ya lo hemos conversado, tiene total la razón la gente, no es, él no puede resolver todo, hay poderes, aquí tendría que dar una amplia explicación el coordinador de la bancada de Morena, porque lo está impulsando, también, y porque además, pues, y todos los que voten a favor de esa legislación, claro que tendrían que es muy fácil echarle la culpa a una persona de lo que hacen todos los demás en este país, para bien y para mal. Y también
hay que cuestionar al fiscal. O sea, el fiscal él ha sido el más feliz desde que se convirtió en fiscal y tuvo que dejar de venir aquí a las conferencias en la mañana, y entonces ya pues avisa lo que quiere, cuando puede, pone un tuit o lo que sea. Bueno, no, también tendrían que estar dentro de esta espacio de rendición de cuentas, porque es como cuando quieren hacen caso y cuando quieren no hacen caso a esos llamados, ¿no? Y los gobernadores, por supuesto, o sea, los gobernadores y los alcaldes y sobre todo los gobernadores, yo creo que no están ayudando, Ernesto, eso es lo que está pasando. Yo no sé, o sea, yo hace tiempo que ya dejé de pensar que la oposición puede ser responsable alguna vez. Puede ser una oposición responsable, puede ser crítica de un presidente, pero pues tratar de aportar algo en lugar de nada más estar metiendo el pie y tratando de hacer todo lo que se pueda para que se desbarranque. O sea, yo diría, pues, lo que tendrían que hacer sería, no sé, presentar mejores alternativas en lugar de estar tratando de desbarrancar, ¿no? Porque no ayudan y al final, pues, lo que dice Jessica es realmente, creo que con lo que yo me quedo, que es, al final, en estos pleitos que hay entre las élites políticas de si quieres ganarme o no me quieres ganar y a quién apoyas y a quién no apoyas, pues lo que está quedando desprotegido son las familias. Lo que no se está considerando es a las familias que no solo han tenido que sufrir el dolor de la pérdida de la audiencia, de la ausencia, sino que además se han sobrepuesto, se han capacitado, se han convertido en nuestros expertos peritos, se han convertido en nuestros expertos buscadores. O sea, hay 60 y tantos colectivos de búsqueda en el país. O sea, algunos estados tienen 2 o 3 colectivos que están buscando, que van por todos lados, que rascan en la tierra, que buscan, se suben a las montañas, que bajan a cuevas, o sea, están busque. Y lo único que necesitan es, o sea, ya no, dicen, no, ya no que no les han ayudado, bueno, pues que no les estorben más, ¿no? O sea, que por lo menos les den lo básico para que hagan el trabajo, porque los que están buscando, pues son las propias familias. Lo han hecho los últimos 10 años o más, las propias familias son las que han estado buscando. Entonces, pues que por lo menos les den las facilidades para seguir buscando y no que les empiecen a bloquear por estas discusiones de que si eres tú o soy yo o me estás atacando porque quieres desbarrancar mi proyecto que es real, pero que eso no tendría que ser la respuesta del gobierno, ¿no? El gobierno tendría que dar una respuesta de, pues, mucho más arriba de eso, ¿no? Mucho más arriba de me está atacando este grupo. Y del otro lado también, pues una posición que por lo menos dijera, bueno, yo tengo estas otras propuestas y vamos a apoyar de este modo, no viendo cómo voy a atacar y a desarrancar el proyecto del otro, sino cómo voy a aportar a que estas familias estén bien, y yo creo que hasta les iría mejor, ¿no? A la propia oposición. Entonces, pues yo con eso me quedaba. Yo voy a tratar de poner mucha atención, de buscar a ver si nos dan algo que no sea una filtración, sino una cosa para tratar de entender, y creo que hay que ir y cuestionar a Monreal y que él nos explique, ¿no? Porque sí tienen que dar la cara. O sea, es muy fácil para muchos funcionarios y para muchos políticos de Morena esconderse bajo el amparo y el gran paraguas de López Obrador. Y pues ellos tienen que dar respuestas a sus propios electores. A sus propios electores y al país entero, Daniela, porque esto que están haciendo no es un juego, no es nada más un asunto de un grupo político que aquí está viendo por su interés particular y pensando en 2024 antes que en esta cruda realidad de 2021. Pues Daniela Pastrana, Jessica Cermeño, Luisa Cantú, muchísimas gracias por esta conversación, por esta mesa siempre tan interesante aquí en Momentum. Gracias, buen día. Gracias, Jessica. Gracias, Luisa. Gracias, Daniela. Brillantes como siempre. Gracias. Así es.